vamos a ver algunos videos, vamos a ver una presentación en PowerPoint primero y después vamos a empezar a ver algunos videos de un montón de cosas, de fabricaciones, pero le quiero mostrar primero algunas fotos que lo preparé en el PowerPoint para que ustedes tomen idea de las dimensiones de un transformador de potencia y que lo comparen después con uno de distribución. ¿Mm? Es la misma máquina, pero bueno, lo tienen que ver. Entonces lo primero que vamos a hacer es compartir la pantalla, como hacemos siempre. Vamos a pantalla completa. Ahí estamos. Bien. Entonces ahora vamos a abrir el PowerPoint. Presentación desde el principio. ¿Ven el cartel azul de Transformadores parte 2? Sí, 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 se ve, profe. Bueno, arrancamos entonces. Esperen, espere. Fundamental, me voy a poner a grabar. Si no, el que no está, después no lo puede ver. Vamos a grabar. Iniciar grabación. Ahí está grabando. Achicamos esto. Desde el principio. Bueno, ahí arranca. Bueno, ¿qué tipo de transformadores tenemos que nos interesan? Aparte de los de medición que ya vimos, están los de distribución y los de potencia. Los de distribución es los que nos atañen a nosotros, ¿no? Los transformadores más chicos, como los que tenemos en la escuela, que ya vamos a ir a ver, solamente uno de ustedes pudo verlo, pero ya vamos a ir a ver para que tengan en vivo e indirecto cómo es una cámara. Y después tenemos los de potencia, las bestias. Bueno, esto que ven acá no es un transformador, estos son capacitores, lo que están acá adelante son capacitores. Y lo que tienen acá atrás son bobinas. Esto es nada más y nada menos que un filtro de armónicas de gran potencia. Esto está en la subestación Rodríguez, es un filtro de armónica de 220 kilovolt, o sea, tiene 200, fíjense que el capacitor está montado sobre aisladores, ¿lo ven los aisladores acá? Sobre 4 aisladores, o sea, la tierra está acá, está el aislador y el capacitor está arriba. Miren esta imagen. Esta imagen es la subestación Rodríguez, vista desde arriba. Cuando estábamos montando, nosotros montamos estos 3 transformadores. Fíjense lo bestia que son. Esos transformadores son monofásicos. O sea, hay un transformador por fase. Por la bestia son 800 MVA. ¿Escucharon? 800 MVA. Entonces la única forma de poder construir una bestia de esta es hacerlo por fase y después se une afuera a los bornes, ¿no? Miren la grúa que usamos para meter el pórtico. El pórtico es esto que está acá, ¿ves? Este es el pórtico. ¿Para qué sirve el pórtico? Para poner aisladores y empezar a conectar el transformador, ¿no? Llevar los cables, ¿ven cómo está acá atrás? ¿Ven? Que hay un pórtico, están los cables a través de aisladores y a partir de ahí bajan el trafo. Aquí tenemos otra vista, esto es de media ya. Fíjense que esos son seccionadores. Ven que tienen cuchillas, ahí le muestro una cuchilla, la otra. Es cortito el aislador. La longitud del aislador nos da las dimensiones de la tensión de aplicada. Esto es lo más probable que sea de 33 kilovolts, no de 13 kilovolts, de 33 kilovolts. Y ahora llegamos a las cámaras. Esto es una cámara moderna. ¿Ven? El transformador de distribución, miren qué chiquito que es. Una reja de protección. Estas son las celdas, ¿sí? O sea, los cables de 13.200, antes de alimentar al transformador, pasan por un interruptor y un seccionador. Miren acá el dibujito, ¿ven? Acá está la puesta a tierra, pero tienen acá que no se llega a ver, tiene todo el mímico de un interruptor y de un seccionador. O sea, yo entro con tensión desde una subestación, por ejemplo, que me trae el 13,2 acá, y yo lo que hago es alimento al transformador y además hago el anillo y alimento otra cámara que está al lado, por ejemplo. Esto que está acá es la parte de baja tensión, lo que sale de acá, de la parte bajita, ¿ven? Que son los cables más gruesos.
entran acá y tienen un interruptor seccional general y después tienen desconectadores NH acá abajo. Acá tienen el conexionado, fíjense cómo es. Ven el cable más finito es el de 13,2, o sea, este es el aislador de 13. Fíjense, el de baja tensión tiene más cable y más bajito, ¿eh? Así lo puedo diferenciar. Cuanto más largo es el aislador, más tensión tiene, y cuanto más cortito, menos tensión tiene. Y esto es una cámara aérea, fíjense, 100 kVA de Denor, es chiquitito el transformador, está en el aire. Fíjense que es bastante precaria la cosa y hay que trabajar con mucho cuidado porque no pones bien la tierra y te mataste. Acá no te salva ni Gardel, ¿no? Así que cuando se trabaja en las cámaras aéreas, se trabaja con muchísimo cuidado de colocar las tierras previamente. Fíjense que el tipo está agarrado acá a la columna, está mal agarrado, porque si se cae, se desliza y se cae y se mata. Está mal agarrado, está mal enlazado, no es correcto. No es correcto esto. Pero bueno, por lo menos se lo puso. Acá lo tienen el transformador de distribución. Ven más en primer plano. Los aisladores de 13 y los conectores de baja del otro lado. Acá están más cerca, miren. El neutro con un conector blanco para distinguirlo y en marrón las fases en baja tensión, ¿no? La tercera está acá atrás, por no se ve porque está atrás justo de este grande. Y acá no se llega a ver, pero fíjense acá atrás, se llega a ver el conmutador. En este no se llega a ver, ya lo vamos a ver en algún otro más. Bueno, este es un transformador seco, fíjense lo que le habíamos visto el otro día, ¿no? El bobinado no tiene aceite, sino que está encapsulado en epoxi. Las salidas de diferente tensión, como para que ustedes la conecten. Acá está, ¿ven? Este armado puesto dentro de una caja metálica, por lo que le decía yo el otro día que si explota lo corta por la mitad a un ser humano. Y ahora vamos a ver una animación de armado. Vamos a ver si la pueden llegar a escuchar. Voy a salir de acá por un segundo. Porque este lo tengo yo acá. Un segundo. A ver. Es este. ¿Lo escuchan? No, profe. No se escucha. Esperen. En el bajo voltaje. ¿Ahí lo escuchan? Ahora sí, ahora sí. ¿Se puede escuchar ahí? No. Se escuchó un toque y se cortó, me parece. ¿Cómo? Espera. Esperen. No lo pudieron escuchar, ¿no? De ninguna manera. No. Se escuchó A ver. un segundo y se escuchó un segundo, me parece. Escuchó, Se escuchó. puse el Un segundo, micrófono. después se cortó. Claro, porque puse el micrófono al lado del auricular para que se el escuche. parlante, claro. Lo que voy a hacer es sacar el micrófono, a ver si la computadora emitiendo, ustedes lo pueden escuchar. Transmite el audio. Pero este no. A ver ahora, a ver. No. No se llega a escucha, escucharse. No. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. Si no, lo vemos en clase, profe, o vemos la imagen y después lo repasamos en clase, ¿no? Bueno, está bien, yo lo voy a subir después si lo escuchan en clase, ¿está bien? Bueno, Vamos, es el armado, voy a hablarle yo arriba entonces, hablo yo. sí. Es el armado de un transformador. Fíjense cómo van a laminar, ven acá tienen papel Presspan. Lo que van a hacer son láminas, fíjense que son el primario son láminas, no son bobinado a mano.
hace el primario con láminas de aluminio. Después vuelve a aislar. Ven, acá tiene el bobinado, miren. Tiene el bobinado completo. Presspan es un papel que se pega, no es un presspan común, entonces lo pegan arriba del bobinado anterior, le dan una vueltita, cortan y ahora van a ver que van a poner el segundo bobinado. ¿Ven que es más finito? Ahí está. Esto antes se hacía en la escuela a mano, esto es ABB, así que fíjense que es una empresa importante. Ahí están haciendo el segundo bobinado. Esto es un transformador rural, le llaman rural. Ahora lo van a ver cuando lo terminen y lo abran. Es un transformador rural. Ahí vuelve a cortar el presspan, es una capa arriba de la otra de bobinado y se aíslan entre sí. Van a soldar los cables de conexión, los dejan largos como para poder armar. Y Están ahí contadas las vueltas, o sea, cada le dan bobinado tantas es una capas como fase. vueltas necesita para mantener la relación de transformación. Fíjense cómo quedó ya la bobina, ¿no? De una bobina que era nada más que la chapa, terminó siendo un montón de cobre. Le ponen los aislantes y ya tiene todas las salidas. Por cada bobina tiene una salida distinta, ¿no? Lo terminaron, ahí está, ¿ven? La parte de mucha corriente y la parte de baja corriente. O sea, lo ponen en el núcleo. Miren cómo arman el núcleo, a mano, totalmente a mano. Lo van cerrando. Sunchos. Un suncho para poder cerrarlo y el trafo ya está listo. Y ahora Buenas va noches, profe, ¿cómo está? seguramente a calor, donde se le saca toda la humedad, ¿no? Esto se llama autoclave. Donde va el trafo es un autoclave. Luego, fíjense que el tacho, ¿ven lo que yo les decía? Como se lo roban como si fuera una laptop. Ese es el trafo. Y el tacho es redondo. Aprieta los terminales contra el aislador. Y luego lo que va a ocurrir acá es que, bueno, primero conectan la parte de baja tensión, son las chapas gruesas, mucha corriente, y luego lo llenan con aceite. Le hacen vacío, le van a meter vacío y le van a meter nitrógeno primero. Eso hace que saquen todo el oxígeno si es posible, y lo llenaron con aceite. Luego que está lleno con aceite, uno de sobrepresión, eso es una válvula de sobrepresión, por si tiene que escupir el aceite que lo tire por ahí, y le empiezan a colocar todos los chiches, ¿no? Ese es el bushing, ese aislador que está puesto ahí, es el bushing de media tensión, porque es un transformador de media tensión ¿cómo se llama? De rural, de esos famosos rurales, lo que yo les decía, ven que es chiquitito el trafo, va colgado en un árbol, ¿ven cómo queda? Y ahí lo van a probar. Esas dos esferas que ustedes ven ahí es un espinterómetro. Fíjense, ahí está. ¿Para qué sirve eso? Es para calibrar la tensión que le voy a aplicar al transformador. Antes de aplicarle una tensión, yo pongo nada más que esas dos esferas y hay una tabla, que dependiendo de la humedad, la presión y toda la historia, la distancia de esas esferas, se produce el arco, entonces yo sé que a la salida de mi equipo de prueba tengo la tensión que yo necesito, ¿no? Bueno, esperen que me pongo, porque si no empiezo de vuelta acá. Vamos a sacar acá. Profe, el último baño que le dan, ¿de qué es? El No sé si último, lo vio que lo sumergen. No. Lo sumergen en lo último. Es para probarlo, ¿no? ¿O no? ¿Prueba de hermeticidad? Sí, debe ser. lo sumergieron en aceite y lo cerraron. Y lo cerraron. No. Después que lo Después cerraron, cerrado, chau, ¿no? listo. Cerrado y todo. Ahora curiosidad, no importa, no se preocupe. Todo que el lo vemos. transformador en aceite, a ver, vamos a verlo. No lo vi. Eso. Ah, no se preocupe. A ver. Espera, no volvemos a ver el final. Para mí es Un hermeticidad, segundo. porque debe estar expuesto al Sí, papel. justo al Ah, final. que hayan Lo probado meten en una hermeticidad. pileta. Sí, la prueba. Sí, hermeticidad, Espera. ¿no? A ver si le entraba. Espera. Ahí está, sí. Hermeticidad. Es por si tiene Ahí, fuga. ahí. Ah, está Claro. bien, listo. Es Y para es saber que monofásico. tiene Estaba fuga. compartiendo algo, profe, ahí, porque no se veía nada. Claro, lo que pasó es lo siguiente. Cuando ustedes terminan de ponerle aceite, eso no quiere decir que el borde de la tapa no pierda.
Entonces, después que lo cerraron, lo meten ahí en agua. Si hay fuga, empieza a burbujear. Y enseguida que se metió agua adentro, chao, hay que sacarlo a otra cosa. Pero es simplemente para probar la hermeticidad. No se olviden que este transformador va al aire libre. Así que bueno, vamos a seguir por acá entonces. Vamos acá. Bueno, entonces, vamos a empezar hay otro video más, y es más largo el otro, pero vamos a ver un poco el circuito equivalente del transformador. Habíamos dicho el otro día que tenía una resistencia, una reactancia inductiva en serie con la bobina, tanto del primario como del secundario. Ahora bien, yo puedo reflejar el primario del secundario, o sea que en realidad siempre se refleja a través del núcleo, ¿no? Vamos a suponer esto. Supongamos que el primario tiene 220 y la salida 12 volt, ¿no? De 220 a 12, un transformador común que se consigue en cualquier lado. 220 a 12. Quiere decir que hay una relación de transformación aproximadamente de 20 veces, ¿no? 20 por 12 da 240, bueno, vamos a suponer que de 240 a 12. Relación 20 veces. Ahora, ¿qué pasa? Yo dije que la potencia del transformador se mantiene constante. Quiere decir que si la tensión del primario es 20 veces mayor que la del secundario, la corriente del primario es 20 veces menor, ¿no? Para que la potencia U por I, la aparente, sea igual en el primario o en el secundario. ¿Se ve eso? ¿Sí? Ahora, fíjense un detalle. El primario, ¿cómo ve al secundario cuando le pongo una carga? Si yo le hago circular 5 amperes, ¿por acá circulan 5 amperes? No. Circulan 5 amperes dividido la relación de transformación. O sea, 5 dividido 20. O sea que el primario lo va a ver como 5 dividido 20 sería 250 miliamperes, una cosa así, ¿no? ¿Está bien? 0,25. Una cosa, sí, creo que sí, 0,25. 250 miliamperes. 150, bueno, ahí está. Cuando circulan 5 amperes por el secundario, acá lo ve como 150 miliamperes. O sea, ve una corriente reflejada. Bueno, si ve una corriente reflejada, lo que le pasa al secundario, yo lo que puedo hacer para que no haya primario y secundario y unirlos en un solo punto, agarro los parámetros del secundario y los reflejo al primario. Los reflejo. ¿Qué significa esto que los refleje? Significa que si acá R2 valía 100 ohm y acá hay una relación de transformación, cuando lo refleje al primario va a ser 100 dividido 20, y lo pongo acá, 5, ¿sí? Perdón, al revés. 100 por 20, y lo pongo acá. O sea, si esto es 100 ohm por 20, me va a dar 2K. Para que la corriente de acá, ¿sí? Digamos, la corriente de acá y la corriente de acá sean iguales. Yo necesito igualarla para poder poner un solo punto. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Entendió lo que quise hacer? Lo que ¿Podría quiero hacer es explicarlo de nuevo, sacar profe? el núcleo, sacar este bobinado y hacer un solo circuito, que no es el real, es el circuito de trabajo, para saber cómo puedo, cuando yo cargo acá, cómo se ve acá. ¿Sí? Entonces yo cargo acá, Perdón, bueno, profe, ¿cómo se ve acá? Sí, disculpe, profe, estoy un poco confundido acá, no me queda bien claro. sí. Me confunde un poco lo del transformador, porque un transformador siempre tiene un primario y un secundario. Acá veo que usted no entiendo el ejercicio, o sea, qué es lo que quiere simular, no Te entendí cuento esa para parte, qué. perdón. Te cuento para qué. A ver. Esto es para sacar un circuito equivalente del transformador. Este es el circuito real, Sí, digamos, del transformador. Entonces vamos a correcto, hacer sí, atrás. sí. Voy a agarrar el Pine y lo vamos a hacer con el Pine, así lo entendemos, que es lo que está ocurriendo. Pine. Vamos a tomar la lapicera. A ver, empezamos. Nosotros tenemos, en el primario tenemos una resistencia y una bobina, ¿no? No voy a dibujar el núcleo, la bobina del Ok. transformador, ¿no? Chic, chic, chic. La bobina del otro transformador, del secundario. Y tiene una resistencia y una bobina. Esta resistencia R1 de primario, R1 de primario, es la resistencia del cobre del primario. El cobre, de las vueltas que tiene el cobre. Si este transformador es 220A, vamos a ponerle para que sea
a 22 volts para que sea 10 veces la relación de transformación, va a ser 10, ¿no? ¿Se acuerdan? La relación de transformación es Sí, correcto, sí, sí. B1 sobre B2. Esto va a ser 10. Relación de transformación. Le puse este valor 10 para que el cálculo que haga ahora sea fácil. Redondo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un bobinado de 220, el primario va a tener más vueltas que el secundario. O sea, N1, y este es N2, N1 va a ser mayor que N2. ¿Sí? Se ve por qué, ¿no? Yo, digamos, si lo trabajo al revés, le pongo 22 volts de acá, acá tiene que subir la tensión. Tiene que Sí, subir y tengo que poner está más como vueltas para reductor. que suba. Ese se entiende. Claro, cuando trabajo para acá, reduce. Cuando trabajo para acá, eleva. Quiere decir que N1 es mayor que N2. Eso desde el va. Además, como dijimos que la potencia S1 es aproximadamente igual a S2, siendo S1 la tensión del primario por la corriente del primario y S2 la tensión del secundario por la corriente del secundario, ¿no es cierto? Y si S1 es igual a S2, entonces la tensión del primario por la corriente del primario es igual a la tensión del secundario por la corriente del secundario. Si ahora yo despejo U1 sobre U2, hago U1 sobre U2, oh, no puedo escribir, esperen. Me quedé sin papel. Esperen. Tuc, 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 tuc. Hacemos U1 dividido U2, este lo pasé dividiendo y este lo paso dividiendo. Es igual a I2 sobre I1. Ahora, U1 sobre U2 era N en la relación de transformación, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que la relación de transformación es directa para las tensiones porque baja, pero las corrientes son distintas, al revés. Son distintas. O sea, en este caso, U1 es mayor que U2, pero I1 es menor que I2. ¿Para qué? Para que la potencia se mantenga constante. ¿Se ve eso? Sí, ¿Sí? ahora sí. Bueno. Está todo bien. Tenemos R2, tenemos X2, que es la inductancia, y este es X1. Profe, Todo bien. Entonces dice alguien, bueno, fenómeno, pero a mí no me sirve así para poder hacer ensayos y calcular rápidamente la cosa. Necesito un circuito equivalente. Necesito algo que sea así. Que sea así. Ahora vamos a ver, lo voy a dibujar directamente. Tiki, 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 profe, tiki, tiki. ¿Ya? ¿me escucha? O sea, que este circuito se comporte como este, se comporte igual. Entonces, ¿qué es esto? Estas son las pérdidas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el otro día vimos que una era IMU, la famosa I0, la corriente de vacío, era igual a una I de magnetización por la I, más la IMU. La IMU de pérdida. Este pérdida, por acá circula IMU. Y por acá circula I de magnetización. No, no es de, ¿cómo era este? Este es IMU. Este no me acuerdo cómo era, pero vamos a llamarle IM por ahora. O sea, estas dos corrientes, ¿qué es esto? Es la corriente de vacío que toma el transformador, o sea, porque esto está en vacío, ¿no? Por eso lo dibujo así, para entenderlo rápido. Cuando yo alimento un transformador, la corriente circula por acá. Esto está en vacío, esto está abierto, como si no existiera. Entonces, ¿por qué circula corriente? Y porque tiene pérdida. Porque si no tuviera pérdida, si esto fuera así, imagínense que no tuviera pérdida, que sea un transformador real, que esto no estuviera, entonces en vacío, cuando yo lo alimento de acá y no tiene forma, no circula corriente. Sería un transformador ideal porque no tiene pérdida. Lamentablemente tiene pérdida y las pérdidas son las pérdidas que tiene el hierro. Son exclusivamente debidas al hierro. Por eso quiero hacer este circuito, para entender cuando trabaja en vacío por qué consumo y cuando trabajo en ¿cómo se llama? En carga. Ahora vamos a ver qué pasa cuando lo pongo en carga. Ahora, ¿qué ocurre? Yo R1 lo medí y R1 me daba, póngale, R1
me daba 1000 ohms. 1000 ohms. Entonces, ¿cuánto tendría que medir R2, el original, cuando la tensión es mucho menor, pero que la corriente es mucho mayor? Ustedes vieron la fabricación del transformador. En la parte donde circulaba mucha corriente, ¿cómo era la chapa? ¿Se acuerdan que era una lámina? No tenía vueltas de cobre. ¿Se está escuchando o se cortó? Sí, sí. Hola, Era más gruesa, era una lámina. era una Como pasa lámina. mayor corriente, es de mayor sección, Claro. digamos. Claro, R2 es prácticamente despreciable. R2 es mucho menor que R1. ¿Por qué? Porque circula mucha corriente. Entonces, si circula mucha corriente, yo necesito que esto sea menor para que acá no haya una caída de tensión importante. Entonces, R2 a la fuerza en un transformador que reduce, R2 es mucho menor que R1. Es mucho menor que R1. Si yo le hiciera igual, acá habría un efecto así terrible. Y además yo dije que las potencias son constantes. Entonces, fíjense un detalle. Si las potencias son constantes, vamos a ver corriente acá, ¿cierto? Vamos a suponer que está en carga. La potencia va a ser I cuadrado R, ¿no? I cuadrado por R1 igual a I1 al cuadrado por R1 y va a ser igual a I2 al cuadrado por R2. ¿Sí? Ahora lo voy a despejar y voy a poner acá abajo, como son iguales, digo I2 al cuadrado sobre I1 al cuadrado es igual a R1 sobre R2. ¿Sí? Y ahora saco el cuadrado acá y ¿qué me queda? Que I2 sobre I1, bueno, sobre I1, que no es nada más y nada menos que la relación de transformación, es igual a la raíz cuadrada de R1 sobre R2. O sea que la relación de transformación también la puedo poner así. Y fíjense, como la relación era 10, R1 tiene que ser mucho mayor que R2. Acá N era igual a 10. Para que esto sea igual a 10, quiere decir que la raíz cuadrada, esto tiene que valer 100. R1 sobre R2 vale 100, ¿no? Claro. Ya que la raíz cuadrada de 100 da 10. Entonces, si esto da 100, quiere decir que R1 sobre R2 es igual a 100, implica que R1 es igual a 100 veces R2. ¿Qué tul? R1, la resistencia esta, es mucho mayor que esta. Si bien la relación de transformación es 10 veces, la resistencia no es 10 veces, es 100, porque está afectada por la raíz cuadrada. Todo este juguete que estoy haciendo es porque vamos a ver cómo se ensaya un transformador. Vamos a ver el video ahora y después vamos a seguir con la matemática, porque ahí van a ver un poco por qué esto, ¿no? Porque hacemos, eso se llama circuito equivalente de transformador. Este es el que se usa para ensayarlo. Y vamos a ver cómo se calculan estas pérdidas y cómo se calculan estas pérdidas, las pérdidas acá. Las pérdidas Joule, unas se llaman pérdidas en el cobre y otras se llaman pérdidas en el hierro y la van a ver escritas así, e incluso en la chapa característica. Profe, Entonces, una sí lo vamos consulta. a poder. Sí, te escucho. Entonces, en definitiva, la relación de transformación siempre va a ser de 10. No, puede ser cualquier. Imagínate, yo hago Es un el voltaje transformador de 1 sobre el voltaje 380, de 380 Sí. ponele a 2 volt. La relación de Listo, transformación no es ok. 10 acá. Acá es 190, ¿no? Ok, La transformación lo hago como se me da la gana y lo que yo necesito. A ver, Y se toma como, o sea, el voltaje 1 siempre sería como el mayor, no importa si es un elevador, o sea, si es elevador de tensión o digamos, o un transformador si fuera reductor, elevador digamos. de tensión, Sí. siempre voy del primario al secundario. A ver, si Ah, vos ok. definís N1, 1 sobre N, 1 sobre U2, va del primario al Sí, secundario, sea elevador o sea reductor. listo, ok. Lo que pasa es que si Bien, es elevador no te va a dar 10, te va a dar 0,1.
¿sí? Ok, bien, Porque la perfecto. tensión esta es menor que esta. Eso después Ok. lo vas manejando, claro. No, Bueno, no, no, pero ahora es sí. para unificar criterio y tenerlo claro. Está bien, ok. Está bien, está bien, está bien. Este sí lo van a poder escuchar, este video, porque va directamente el enlace de acá. Aguarden, ¿eh? Vamos a compartir un video y si no se me borró el enlace, no se me borró, creo. Bien, ahí arranca, a ver. Puse un enlace correcto, puse un enlace que no es correcto. Quiere decir que se borró. Ahora lo busco, esperen, denme un cachita. Se ve que, porque borré ahí y entonces por eso el enlace me desapareció. Un segundo, ¿eh? Mostrar más opciones, propiedades, control C. Espero que esté bien. Vamos de vuelta. Acá. Compartir video. Control V. No diga que no compartir. No le gusta. A ver si lo copié mal yo acá en el enlace de acá. Un segundo. Le voy a dar de acá, pique. No me viene el enlace. Esperen, ¿eh? Control C. Me voy a ir acá. A ver si lo podemos arrancar. Control V. Compartir. Ahí va. No. Proporciono el enlace correcto, aceptar. No me deja verlo. Compartir un video. Enlace de YouTube o enlace de video directo. ¿Me tiene que compartir pantalla como para...? No, tiene que estar acá el HTTP, espera, a ver si lo copié bien. Es enorme, HTTP, Vincom, videos, relay video, ensayos, transformador, No le gusta que sea de Big, me parece. Tiene un filtro, alguna restricción. No le gusta. Pero yo me fui de acá y arranca, a ver. Directamente le voy a dar el enlace. Es rara. Creo que no lo van a escuchar. Grafos. Arranca el enlace, ¿eh? Lo llegan a ver, ¿no? ¿Lo llegan a ver después en prueba de subestaciones? Sí, se ve perfecto. Sí, se ve. Bueno. A ver cómo puedo hacer para que lo puedan escuchar. Porque de acá no lo van a poder escuchar, sino. Un segundo. Vamos a poner el auricular. Voy a intentar poner el auricular contra el micrófono a ver si se escucha. A ver. Sí. Bien. Voy a poner el micrófono fijo. Bueno, yo la subestación de alta tensión, de todas maneras, yo les hablo arriba. Tiene parte de potencia, transformador de potencia. Esto es un interruptor de alta de 500 kV. Lo que está en el medio es un equipo de protección. Y lo que está atrás, el equipo es un transformador de medición. El que está arriba a la derecha, un transformador de medición. Este es de potencia. Bueno, un diseño medio raro, con los bushing de costado. Lo que va a hacer ahora es una maniobra. Eso que tiene en la mano es una pértiga que en medio no se usa mucho. Ahí están bajando el trapo, el bruta grúa. Están haciendo un mantenimiento de transformador por 25 años. No sé si se escucha, ¿lo escuchan ahí? No, el video no se escucha nada, bro. ¿Lo pueden escuchar ahí? No, profe, no se escucha. No. No se escucha nada. Bueno, voy a tratar de traducirlo. Lo que están haciendo es que están probando los transformadores de medición. Fíjense. Vamos un poquito para atrás.
Profe, ¿por qué no prueba abriéndolo desde YouTube? Ahí abajo le figura. Y ahí copia el link de YouTube y lo intenta insertar como estaba practicando antes. En una de esas sale. A ver. Voy a meter este. Yo metí el link de YouTube, ¿eh? Es este. No, pero sobre el video, si se fija en el video, hay una parte que dice YouTube. Sí. Si usted hace clic ahí, abre la página de YouTube. Y ese es el link que debería insertar. Ya vemos. Ahí está YouTube, sí, ahí está. Sí, señor, tenés razón. Ahora va a andar. En una de esas sale, no estoy seguro, pero vamos a probar. No, sí, va a salir. Ahora sí va a salir. Este de YouTube. Ahí ahora se escucha bien. Las centrales y subestaciones eléctricas son los componentes principales del sistema energético. Aparte de los transformadores de potencia, las partes principales de una planta incluyen los transformadores de instrumentación, el sistema de protección y control, al igual que los elementos de conmutación, como interruptores de potencia y seccionadores. Para lograr un suministro fiable de electricidad, hay que garantizar durante el ciclo de vida completo de la planta un correcto funcionamiento de todos los componentes individuales y su perfecta interacción. Las pruebas de puesta en servicio se realizan para verificar los datos de fabricación, identificar y corregir los posibles daños de transporte y confirmar la corrección del cableado. En los proyectos de remodelación se renuevan las partes del sistema con una vida útil más corta, mientras que otros componentes permanecen en servicio. Hay que verificar el rendimiento de los aparatos restantes y confirmar la interacción adecuada de los componentes antiguos y nuevos. Durante la vida útil de una central eléctrica, las mediciones se realizan como parte de las actividades de mantenimiento periódicas, así como para la localización de problemas. Las pruebas de los componentes individuales se basan en sus respectivas funciones. Los transformadores de corriente tienen que transformar la corriente primaria en la corriente secundaria necesaria para los sistemas de control, protección y medición. La corriente secundaria debe ser precisa en amplitud, polaridad y fase, con objeto de permitir una medición exacta y el correcto funcionamiento del sistema de protección. Los transformadores de corriente de protección deben ser capaces de conducir altas corrientes de falla para el sistema de protección sin saturación. Y al contrario, los transformadores de corriente de medición deben proporcionar precisión dentro del rango de corrientes de funcionamiento y saturarse ligeramente por encima de ese rango con el fin de proteger los contadores eléctricos. Por lo tanto, las pruebas de transformadores de corriente normalmente incluyen verificar la relación y el desplazamiento de fase, verificar la polaridad, medir la curva de magnetización y el punto de inflexión, medir la resistencia del devanado y la carga secundaria y calcular el factor límite de exactitud para los transformadores de corriente de protección o el factor de seguridad del instrumento para los transformadores de corriente de medición. También incluye la desmagnetización del transformador de corriente tras la prueba. Los transformadores de potencial o de tensión tienen que transformar tensiones primarias en niveles que puedan aplicarse a los sistemas de control, protección y medición, con la suficiente precisión y la polaridad correcta. Por tanto, durante la puesta en servicio o la renovación de una subestación, las pruebas de un transformador de tensión incluyen la comprobación de su relación y polaridad y la medición de su carga. Los interruptores de potencia, seccionadores y otras conexiones del circuito primario deben tener buenos contactos con objeto de permitir que las corrientes de funcionamiento fluyan con pérdidas mínimas. Se realizan mediciones de la resistencia de contacto para asegurar conexiones ajustadas o para identificar y eliminar la corrosión. Todos estos componentes de las subestaciones, interruptores de potencia, transformadores de corriente y de tensión están conectados al sistema de protección y control. Las conexiones de los transformadores de corriente y de tensión y sus núcleos individuales con contadores, unidades de automatización y relés de protección deben ser correctas, así como las que van desde los circuitos de disparo a los interruptores de potencia.
Por tanto, después de probar los componentes individuales, hay que verificar sus interacciones. La inyección de corriente en el rango de corrientes de falla en el lado primario de los transformadores de corriente hará que se dispare la protección y permitirá la verificación de toda la cadena. Hacer que funcione una subestación o una central eléctrica no es tarea pequeña y requiere que se prueben todos sus componentes principales y que se garantice la interacción de todos ellos. ¿Lo escucharon bien esta vez? Hola, hola. Sí, 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 sí. Bueno. Sí, se escuchó perfecto. Bárbaro. Sí, se escuchó bien, se escuchó bien. Sí, se escuchó bien, profe. Bueno, ahí seguimos con esto entonces. Bueno, habíamos visto entonces que a través de la relación de transformación que teníamos, íbamos a reducir el circuito primario y secundario en un solo circuito, donde la rama del medio va a representar las pérdidas en el hierro. Fíjense que en primera instancia lo dejan al hierro, como perdiendo acá en el medio, y después directamente ven, lo ponen la resistencia del hierro, la X mu la magnetización, I mu y la I del hierro, ¿eh? La corriente que se pierde por por dispersión, ¿no? Porque no el bobinado no concatena todo el núcleo y al revés. Y en cambio por la magnetización, por la famosa curva de histéresis, que vieron que ahí en los ensayos los tipos la medían, ¿no? Para saber si el transformador no se deformó y empieza a tener unas pérdidas en el hierro muy altas. Bueno, los ensayos del transformador. Esto no lo vamos a ver, lo vamos a hacer directamente. Bueno, consiste en aplicar al transformador a uno de sus bobinados. Hay dos ensayos. Uno es el ensayo de vacío. Como dijimos antes, el ensayo de vacío, o el secundario abierto, va a ser circular corriente únicamente debido a las pérdidas en el hierro. Entonces lo que yo quiero saber es cuánto pierdo en el hierro. Entonces lo que hago es lo alimento al transformador con la tensión nominal, pongo un amperímetro, pongo un voltímetro, puedo poner un batímetro, ¿sí? Y entonces el secundario quedará en vacío, o sea que la corriente de secundario va a ser 0. Puedo medir la tensión, y cuando mido la tensión, acá viene el primer error, ¿no? Yo meto un voltímetro, y por más alta impedancia que tiene el voltímetro, va a haber una pequeña corriente acá, pequeña corriente, que va a hacer que lo que yo esté midiendo como potencia de vacío no sea real, porque le estoy agregando el consumo del voltímetro. Hay que tener mucho cuidado. Cada vez que uno mide, afecta al sistema. Es regla general. Van a medir algo, acuérdense que quieren medir la tensión de una pila, acuérdense que la tensión de la pila baja. O sea, ustedes agarran una pila y le aplican el tester y automáticamente la tensión de la pila, si está media chota, empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? Porque la pila tiene una resistencia interna en serie. Cuando ustedes le aplican el voltímetro, si la resistencia interna es muy alta, porque está mala la pila, empieza a caer mucha tensión en la resistencia interna de la pila. A ver, vamos a dibujarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Fine. Vamos acá. Una pila, si ustedes dibujan una pila, en realidad, la pila no es una pila así como está, sino que tiene una resistencia interna, una RI. Y lo que ustedes tienen en la pila es este borde y este borde. Cuando la pila está nueva, la RI tiende a 0. Entonces la tensión que ustedes miden acá es muy parecida a la tensión de acá, muy parecida, porque la caída de acá es muy baja. Ahora, ¿qué pasa? Si yo pudiera tener un voltímetro, pongo un voltímetro acá, ¿no? Un voltímetro.
cuya resistencia del voltímetro sea infinita, entonces por acá no va a circular corriente cuando quiera medir. Y si no circula corriente, no va a haber caída. Entonces voy a poder medir la tensión exactamente igual acá que acá. Esto no existe, no hay voltímetro con RB igual a infinito, y por lo tanto siempre va a haber una corriente por el voltímetro. Y si hay una corriente por el voltímetro, quiere decir que toda la corriente va a haber un circuito que va a tener la R interna, va a tener la R del voltímetro, y entonces la caída, lo que yo voy a medir con el voltímetro va a ser, si esta es la B de la fuente, la tensión de salida va a ser BF dividido RI más RF, esto sería la corriente que circula por acá, esta corriente que circula por acá, por multiplicada la corriente esa por RB. Así que lo que yo mediría es esto en realidad. No mido BF. Por eso la R del voltímetro tiene que ser RI más RB acá, no RF. ¿Dónde está el coso? Por acá. Esto es RB, ¿no? RI más RB. Por eso RB tiene que ser alta, muy alta, para que si RB, fíjense en esta expresión de acá abajo, si RB es mucho mayor que RI, entonces yo puedo poner que B0 vale B de fuente dividido RF, porque RI es muy chiquito con respecto a RF, puedo dejar RF por RF. Y RF con RC se va, entonces me dice, usted está midiendo la tensión de fuente, cuando RB es mucho mayor que RI. Ahora, ¿qué pasa? RI empieza a subir a medida que la pila se gasta, y esto deja de ser no cierto. Entonces, lo que estoy midiendo no es la tensión de la pila, sino la tensión en borne de la pila. Entonces, cuando voy al transformador, pasa lo mismo. Yo voy al trafo acá, donde estoy, acá. Y entonces, si yo coloqué el voltímetro acá, va a haber una corriente que circula por acá, esperen. Va a haber una corriente, voy a poner el marcador. Opciones de puntero, pluma. Si yo puse el voltímetro, lamentablemente por acá va a haber una corriente. Y si por acá hay una corriente, esta corriente se refleja acá. ¿Sí? No va a ser solamente la corriente que circula por el núcleo, sino que va a haber una corriente que es la que circula por el secundario. O sea que este circuito, así como está dado, no me mide la pérdida en el hierro total. Entonces, ¿yo qué hago? Para poder medirla, primero pongo el voltímetro para medir. ¿Para qué pongo el voltímetro? Para medir N. N es B2 sobre B1. B1 sobre B2. Entonces mido N. Después que lo medí, sacarlo el voltímetro, para que no circule corriente por el secundario. Entonces, lo que está circulando por acá es la corriente de pérdida. Y entonces lo que va a marcar el voltímetro va a ser las pérdidas en el hierro directamente, o van a ser U por I, ¿no? U por I. Y entonces yo puedo sacar la pérdida en el hierro. ¿Cuánto me pierde la rama central, esa famosa, que está dada por la resistencia de dispersión más la magnetización? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, disculpe, consulta, perdón la pregunta. Pero hoy los voltímetros digitales tienen una impedancia muy alta, no es infinito, obviamente, pero un valor muy alto. ¿Termina afectándome la medición en cierto modo o puedo depende que el transformador mida. Claro, depende del tipo de transformador. Claro. Eso le quería consultar. ¿Yo veo un transformador chiquitito? Tengo un error, sí. Claro. Vos como dices un transformador chiquitito vas a tener un error enorme. Ahora, si me dices un transformador de potencia como las bestias esas que tenés, no vas a tener un error enorme. No. Prácticamente. O va a tener un error, pero bueno, un porcentaje mínimo, está bien. O sea, dentro de todo claro. no va a tener una exactitud perfecta, pero va a tener una tasa de error capaz, no sé, 1%, una cosa así o menos, no sé. Pero sí, depende de la potencia del trafo, lo que me comenta usted. Exactamente. Obviamente. Pero igual, de todas maneras, sea la potencia que sea, sabiendo que pasa eso, vos lo tenés que sacar. Si vas a medir... Sí, pues tengo un error. Me mete un error. Si
Es lo que me dice usted, me mete un error el instrumento, va a meter ahí una resistencia. Claro. Y muy Es muy poco, porque la potencia que va a consumir el voltímetro es muy poca. Pero ponele, si la pérdida en el hierro son 300 watts, si el voltímetro consume 1 miliwatt, va a ser 300,001. Nada, no va a ser nada. Ahora, si el transformador es de 10 miliwatts y vos consumís 1 miliwatt con el voltímetro, ahora ahí la cosa cambia. Porque está midiendo 11, ¿entendés? Porque son de miliwatts, son transformadores muy chiquititos, mete mucho error. Perfecto. Bueno, como quiera que las pérdidas y cuadrado R en vacío son despreciables, debido al pequeño valor de cero, la potencia absorbida, o sea, ¿qué dice el tipo? Acá está circulando una corriente así. Entonces el tipo dice, yo puedo despreciar R1 por la caída acá. Esta la desprecio. ¿Por qué? Porque la caída acá, como la corriente es muy baja, la corriente es bajísima, en la caída acá, en esta resistencia del bobinado, que es gruesísima, al lado de esta porquería de las pérdidas, la puedo llegar a despreciar. Sin embargo, cuando se calcula bien la corriente de vacío, se hace primero un ensayo de vacío, y me da, qué sé yo, potencia en el hierro, pérdida en el hierro, qué sé yo, 30 watts. Yo sé de movida que acá hay un error, porque acá hay una pequeña pérdida. Entonces, ¿qué hago? Cuando calculo, ahora van a ver la potencia de cortocircuito, voy a sacar el valor de R. Voy a hacer, digamos, la corriente en cortocircuito es altísima, así que la que circula por acá es nada, así que desprecio esto y calculo R. Después voy para atrás y digo, bueno, calculo las pérdidas adicionales. ¿Qué es la pérdida adicional? Esta que yo ignoré al principio en el hierro y la voy a agregar para saber realmente cuánto me afectó al hierro, ¿no? Pero eso vamos en segundo de etapa. Y si la potencia absorbida en vacío coincide prácticamente con las pérdidas en el hierro, lo que habíamos visto antes, de acuerdo con el circuito equivalente aproximado de la figura. De las medidas efectuadas, digamos, con el voltímetro y el amperímetro, yo sé que la potencia de vacío acá, la potencia de vacío va a ser la tensión del voltímetro, la corriente del amperímetro, por el coseno phi en la activa, ¿no? Y va a ser las pérdidas en el hierro. Pero por eso puse el batímetro, porque el batímetro me la da directamente. Así me da directamente la pérdida en el hierro. Así que bueno, tenemos una medición acá. Ahora tenemos el otro ensayo. El otro ensayo es el de cortocircuito. Es agarrar el transformador y ponerlo en corto en el secundario. Como ustedes imaginarán, si yo pongo en corto secundario y le doy la tensión nominal acá, la corriente por acá se va a los caños, ¿no? Es hacer un cortocircuito en un transformador. Se va a los caños. Entonces, ¿de qué consta el ensayo de cortocircuito? Consta de lo siguiente. Todavía no lo alimento y lo pongo en cortocircuito. Pongo el amperímetro y empiezo a subir con un reóstato. Imagínense que hay un reóstato acá, ¿sí? Empiezo a subir con un autotransformador variable la tensión que le aplico. ¿Hasta dónde? Hasta que por el amperímetro me marque la I nominal. ¿Sí? Entonces, está en cortocircuito. Si por el amperímetro en el primario me circula la I nominal, por el secundario, por la potencia constante, también me circula la I nominal. Va a ser la I nominal del secundario. Y esta va a ser la I nominal del primario. ¿Se entendió eso lo que dice el truco? Lo pongo en corto, pero no le doy 220, empiezo a subir a 1 volt por vez hasta que acá leo la corriente nominal. ¿Se ve eso? Sí. Entonces, nuevamente, la potencia que está leyendo el batímetro va a ser la tensión de cortocircuito, que es chiquitita, van a ser a lo mejor 3 volt, por la I de cortocircuito, pero la I de cortocircuito es la I nominal del transformador. ¿Sí? Por el coseno phi, que obviamente para hacer la potencia activa. Y si puse el batímetro, directamente lo mido con el batímetro. O sea que yo tengo, en el secundario, tengo... a ver, en la corriente nominal. tengo la corriente nominal del secundario, eso lo tengo por el transformador. Está bien. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? La nominal en el secundario. Porque vos lo que me diste fue la corriente de primario. Subiste la tensión de a poquito, pensá que al estar en corto, apenas suba la tensión, la corriente sube.
violentamente. Entonces vos subís despacito la tensión hasta que por acá circula I nominal. Y si Claro, por circula eso I es nominal como... por acá también. O sea, porque Claro, se refleja. yo lo tengo que tener, o sea, voy subiendo la tensión de a poco hasta que el amperímetro me marque, digamos, los mismos amperes que lo que me marca La placa característica del trafo. secundario. Claro, suponete que el transformador fuera en el secundario de 2 amperes, ¿no? Sí. Acá fuera Claro, de 10 volt y acá fuera 100 volt. La relación de transformación es 10, de 100 a 10. 2 amperes en el secundario, quiere decir que acá 0,2 amperes en el primario, ¿sí? Cuando esta es la corriente nominal de acá y de acá, ¿sí? Bien. Este es un transformador de 2 amperes por 10 volt, es de 20 watts, un transformador de 20 watts. De 20 volt ampere, perdón, de 20 volt ampere. Es un transformador de 20 volt ampere. Y si multiplico acá también me da 20 volt ampere. Bien, sí. Entonces, lo que yo hago es subo la tensión despacito, porque la corriente va a trepar violentamente porque le hice un corto. Y si yo le hago un corto acá, lo refleja rápidamente allá. Acuérdense que es bidireccional la máquina. Entonces yo me mando un moco acá, es como si yo hubiese hecho un corto acá, lo mismo. Y si hago un corto acá y alimento con 220, vuela todo. Entonces, lo que tengo que hacer es subir despacito hasta que acá circula la I nominal. ¿Se vio? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, si tengo esto, ya sé. ¿Y esto por qué es la pérdida en el cobre? Entonces vamos al Pine. Vamos al Pine que dibujé antes, espere. Le voy a descartar todo esto que hice, esta porquería que hice. Esto lo voy a borrar. Porque quedó muy feo el dibujito. La cosa es así, miren. Yo tenía una resistencia, tenía una X1, una R1, tenía la rama central, que me representaba las pérdidas en el hierro, y tenía R2 y X2. Y a mí se me ocurre hacerle un corto acá. Entonces, ¿qué pasa? La corriente por acá es muy elevada con respecto a la de vacío, que era nada. Entonces esto lo elimino, ¿sí? Lo elimino directamente. Entonces, si yo mido la potencia que me consume acá, la potencia va a ser la potencia que me consume, va a ser I cuadrado por R. De donde yo puedo despejar R1. R1 va a ser la potencia sobre I cuadrado. Y tengo R1. Y en este caso, cuando yo lo reflejo, que obtengo R'2, R'2 es igual a R1, en el caso de que lo refleje. Pero, si hago la relación de transformación como hice antes, me daba, si no me acuerdo mal, R2 sobre R1, raíz cuadrada, era N, ¿no? Así creo que daba esto. Entonces puedo sacar el valor de R2 real. Pero para este caso del circuito equivalente, cuando yo lo reflejo, como ya le apliqué acá a la resistencia el factor este de N, este va a ser igual a este, van a ser exactamente iguales, porque está secundario, potencias iguales, resistencias iguales, ¿no? En este caso, resistencias iguales, potencias iguales. ¿Por qué? Porque yo lo reflejé al primario. Lo reflejé al primario. Si no, no es igual. R2 en realidad, si yo lo mido con un puente de Wheatstone, R2 me va a dar, si es reductor, me va a dar R2, me va a dar mucho menor que R1, ¿no? Si el transformador reduce tensión. Pero como yo hice este circuito equivalente, puedo decir que R'2, no R2, es igual a R1. Y si quiero calcular R1, aplico la fórmula esta y saco R1. Entonces, ¿por qué quiero esto? Porque como esto es I cuadrado R, las pérdidas, de ahí saco R, es el valor del bobinado. O sea, saco en la anterior pude sacar las pérdidas en el hierro. ¿Sí? Acá saqué R, o I cuadrado R, que son las pérdidas en el cobre, o también llamadas pérdidas Joule, por efecto Joule. Es el que hace que el transformador caliente. El transformador caliente en general por estas pérdidas. También calienta un poquito por el núcleo. Si yo le meto agua macana con el núcleo, también puede llegar a calentar, pero en general calienta por esto. El transformador encienden sus ventiladores de toda la bola porque hay pérdidas en el cobre importantes.
¿Acá se vio? Sí, sí. Bueno, vamos un poquito más adelante. ¿Hasta dónde llegamos? Bueno, estamos acá. Bueno, ensayo de corto. Dice, hay un ejemplo de aplicación. Dice, un transformador monofásico de 250 kVA, uno de cámara, relación 15.000 a 250, tensión y 50 Hz, ha dado los siguientes resultados en unos ensayos. En vacío medieron 250 volt, 80 amperes. 4.000 watts, datos medidos en el lado de baja. Cortocircuito, 600 volt, corriente asignada. 5.000 watts, datos medidos en el lado de AT. Calcular A, parámetros del circuito equivalente del transformador reducido al primario y corriente de cortocircuito de falla, que esto todavía no lo vimos, la corriente de falla. Ahora vamos a ver. Solución. Entonces, antes de comenzar el problema, se ha de observar que los ensayos no han sido determinados en el primario. Véase que la prueba de vacío se ha realizado en el lado de baja, es decir, el secundario, y es preciso reducir todas las medidas al lado donde se desea obtener el circuito equivalente, al primario. O sea, lo que hizo tenés que reducirlo todo. O sea, si vos no podés hacer el ensayo de un lado y del otro, como pasó acá. Entonces, la relación de transformación, acá la llama M, 15.000 sobre 250 le da 60. El ensayo de vacío reducido al primario, ahora, porque el tipo el de vacío lo hizo del lado de alta, no lo hizo del lado de baja, lo hizo del lado de alta. Entonces, B1, 250 por 60, ¿qué quiso hacer acá? 30, se por 12, 15.000 volt. Porque, ¿qué hace? En el vacío le aplicó 250 volt del lado, ¿No se hizo porque el el lado transformador, baja? fíjense el transformador que es. Claro, Es un 250 lo que le aplicó. Claro, el tipo le aplicó 250 volt del lado de alta, lo que hizo el rata perdón, del lado hizo el ensayo de vacío del lado de 250, del lado de baja, ¿sí? Pero él lo quiere referir al primario, o sea, quiere ver cómo es la mano en el primario. Entonces lo que hace, lo multiplica por la relación de transformación. Por la relación. Hace 250 por la relación y le da 15.000, era obvio, porque el transformador es 15.000 a 250. La corriente le había dado, ¿cuánto? Le había dado 80 amperes. Ahora la divide por 60, acuérdense que y 1 sobre 2 era igual a U2 sobre 1, al revés, ¿no? Entonces la corriente en el primario hubiera dado 1,33 amperes. 4.000 watts igual, es decir, la tensión se divide por la relación de transformación, mientras que la corriente debe dividirse por esa cantidad. Lo que vimos antes, permaneciendo inalterada la potencia. Entonces después, el coseno phi, ¿cómo lo hace el coseno phi? Hace 4.000 watts, que es lo que midió con el batímetro, que es U por I coseno phi, sobre U por I. Y eso le dio 0,2, le da 0,2 el coseno phi, con lo cual puede sacar phi si quiere, ¿no? Acá está la relación, ¿ven? Que corresponde a un seno de phi 0,98. En consecuencia, de acuerdo con 348, se obtiene que la resistencia R del hierro, está calculando la rama central, R del hierro, esto está haciendo, esperen, vamos a empezar a aclarar porque si no, nos vamos a cualquier lado. Claro. Desde el primario, diciendo, Aplican el primario y miden el secundario y... Claro, el tipo ensayó, hizo así, vamos a hacerlo acá. El tipo hizo así, este es mi primario, ¿no? Y este es mi secundario. El primario es de 15.000 volt y el secundario de 250. Entonces el tipo que dice, voy acá, le pongo el amperímetro, le pongo el voltímetro, le aplico 250 volt con una fuente, le aplico 250 volt. ¿Qué corriente medí? El tipo dice acá, ya les digo. 1.33 creo que. Exacto, ¿no? 1.33. El tipo mide, vamos por arriba, mide 80 amperes, 250 volt, 80 amperes. Y 4.000 watts le marca el batímetro. Entonces, el tipo mide 250 volt, 80 amperes,
y le marcó, tenía un voltímetro conectado acá, 4.000 amperes. y le marcó 4.000 watts. Eso es lo que vio en vacío. Pero él quiere verlo del lado primario, a ver cuál es la corriente primaria. Entonces, ¿qué dice? Dijimos, la potencia S1, vamos de vuelta, igual a S2. Entonces, U1 por I1 es igual a U2 por I2. Con lo cual, U1 sobre U2 es igual a I2 sobre I1. Esto lo habíamos visto. Y esto es igual a M, él lo llama M. La relación de transformación de este bichito es 60. Entonces, el tipo dice, si yo me di 80 amperes del lado secundario, ¿sí? Y 1 es 80 amperes, entonces, y 2 va a ser, esto lo paso acá, 80 por 60. O sea, 4.800 amperes en del lado de este lado. ¿Y la potencia cuánto va a ser? Va a ser 4.000 watts. 4.000 watts. ¿Y qué potencia es esta? Esta es la potencia activa. Entonces, ¿cuánto vale coseno phi? Sí, vale U, potencia activa, que es el dato que yo tengo, que es U por I coseno phi, sobre la potencia aparente, que es U por I. Entonces, sí. Entonces, si esto lo sé, coseno phi es igual a coseno phi. Entonces, pongo la potencia activa. ¿Cuánto es la potencia activa? 4.000. ¿Cuánto es la potencia aparente? La tensión U. ¿Cuánto es la tensión U? 15.000. ¿Cuánto me daba la... Ah, acá está mal esto. Porque yo tengo que... Profe, disculpe, 4.800 amperes es en el secundario, ¿no? Eso es en el primario, ¿no? No. Claro, esperen. 250... Porque es 1.33, no me da el número. Esto está mal, claro, no. Es 80 dividido 60. Y uno es... Claro, yo despejé al revés acá. Esto es I1, no I2. I1 es igual a los 80 amperes dividido 60. Ahí Dividido está. 60 da 1.33, ahí está, si no me daba la corriente. 1.33, ahí está. No. Entonces acá, cuando yo calculo el coseno phi, me da 4.000 por 15.000 por 1.33. Y esto me da el coseno phi que le daba 0,02. De acá puedo sacar el seno de phi, que le daba 0,98. Bueno, entonces ahora el tipo que hace, voy a calcular, digo que toda la cosa cae por acá, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que, y 0 lo tengo que calcular I en el hierro e I mu, ¿sí? Entonces la tensión que cae, fíjense, voy a borrar, porque si no, no se va a entender. Voy a borrar esto. Yo tenía, vamos de vuelta con esto. Yo tenía la resistencia, la bobina y la rama del medio. Chiqui, ¿sí? Si la caída acá es despreciable, R1, para el cero de vacío, esto es como si fuera un cable. Entonces, acá está aplicada directamente la tensión que yo le metí, que eran 250 volts. Está aplicada directamente acá. Entonces yo digo que la IR, la corriente que circula por acá, va a ser la potencia que yo medí. Acuérdense que esto es, a ver cómo lo podemos sacar. U por I. Yo tengo I total, y 0 ya la tengo. Y 0 me daba, 250 me daba 80 amperes. Este es I0. Pero I0 es la suma de este más este. Y ya el phi lo tenía acá. Lo había calculado recién, el coseno phi. ¿Sí? Así que pude sacar phi. Y si saco phi, yo sé que la corriente por la resistencia vale I0 por el seno de phi. Y la corriente que es esta I mu, esta vertical, que es por la bobina esta, I mu va a valer I0, es al revés, esta es por el coseno de phi y esta es por el seno de phi. I0 la tengo, phi la saqué recién, saco IR e I mu, que son las corrientes que a mí me interesan, estas que están acá, son las corrientes de pérdida. ¿Lo vieron lo que hice? ¿Se entendió más o menos? Más o menos. O sea, I0 la medí con el amperímetro, en el ensayo de vacío. I0, me dio 80 amperes. Lo apliqué 250 volts y me dio 80 amperes. Después, para sacar el phi, ¿cómo hice? Dije que el coseno de phi era la potencia activa sobre
activa sobre la potencia aparente. ¿Sí? La potencia activa es U por I coseno phi, la potencia aparente es U por I. Entonces, este dato de potencia activa lo tenía porque me lo marcó el batímetro, eran 4.000 watts. Y la potencia aparente era U por I, 15.000 sí, por 1,33. 1,3. ¿Sí? Sí. Y esto me daba coseno phi. O sea, me daba esto que necesitaba acá. Y teniendo el coseno phi, saco phi y también saco seno phi. Y 0 lo medí con el amperímetro, así que puedo medir IR y mu. ¿Se entendió eso? Ahora se vio la cadena de cálculo. O sea, tengo U. Primero, tengo U. Tengo y 0. Calculo el coseno phi como la potencia activa sobre la aparente. Y acá saco el seno de phi. Yo sé que la corriente que circula por acá, que la llamo I0, es la corriente de vacío, que tiene un ángulo porque tiene una componente resistiva que es debido a la distorsión y la corriente inductiva pura que es la magnetización. Por eso están hacia 90. Esta sería IR y esta sería I mu. ¿Sí? Yo puedo decir que el IR vector más I mu vector me da I0 vector. Eso es así. ¿Se entendió esto? Sí, sí, porque hay una resistencia paralelo con la bobina y como acá desprecio la caída que hay en esta rama, es como si yo le aplicara la tensión acá. ¿Sí? Porque estoy haciendo un desprecio de esta resistencia que después la voy a tener que incluir. Después, cuando calcule las pérdidas adicionales, la voy a tener que incluir. Pero en el vacío la puedo despreciar en primera aproximación y no voy a estar muy lejos. Entonces, ahí calculé el vacío. Entonces, voy a volver de vuelta acá. Fíjense, calculé coseno phi acá abajo. Calculé coseno phi. Moví todo. Ahí. Después calculé la R, ¿ven? Como la rama de la R va a ser BU sobre I del hierro y la X mu BU sobre I del hierro, pero primero tengo que calcularla, ¿no? Entonces BU que es 15.000. Y la I del hierro, ¿cuánto va a valer? I33 por 0,2, que es el seno phi. Me faltaba calcular estos dos. Yo le había calculado I hierro y mu. Había calculado recién. I hierro y mu. Y si quiero calcular R hierro y X mu, hay que hacer esto, ¿no? Que me faltó hacer. Y entonces me dice que la I del hierro, que ya la calculé, 16 amperes, la di en nuestro caso teniendo en cuenta que la corriente asignada del primario vale 16,67 amperes, la corriente de vacío 1,33 representa... ¿qué hace el tipo? Dice, se observa, o sea, quiere saber, esta es la corriente nominal de la máquina. La corriente nominal de la máquina es 16,67 amperes. Quiere saber la pérdida en el hierro, que era 1,3 amperes, 1,33, ¿cuánto representa de la nominal? Y representa el 8%. Es una máquina de mierda esta. 8% es una enormidad. No debe pasar el 3%. Es una máquina mala. O sea, es una máquina que en vacío el hierro está consumiendo un 8% de la potencia del equipo. O sea, es mala. Definitivamente mala. Falla de corto. Bueno, esta es otra historia. El ensayo de corto debe distinguirse de la falla de corto. ¿Por qué? Porque el ensayo de cortocircuito lo hago a la corriente nominal. Yo estoy regulando la corriente nominal para que no superar la corriente y no quemarlo. Pero ¿qué pasa si el transformador que está trabajando en servicio, 132.000 a 13.000, de pronto le meto un cortocircuito a la salida? Es esto que estoy haciendo yo acá. Le estoy mandando un cortocircuito brutal a la salida. La corriente, que se llama de cortocircuito, se va a los caños, ¿no? ¿Pero cuánto los caños? Va a estar limitada por esta resistencia y por esta X que tiene el secundario, ¿no?
que ya la calculamos, ¿no? La resistencia que se calculó en el ensayo de cortocircuito. Entonces, dice, el ensayo de cortocircuito debe distinguirse de la falla o fallo de corto que puede suceder en un transformador alimentado por su tensión asignada primaria, o sea, está por la tensión nominal, cuando por accidente se unen entre sí los bornes del devanado secundario. En el circuito equivalente en estas situaciones también es indicado en la figura. Espere que lo vamos a ampliar esto para que sea bien. Indicado el de la figura, ensayo de corto. Sin embargo, ahora el transformador está alimentado por una tensión B1N en vez de B1 de cortocircuito. O sea, el circuito equivalente es el mismo, pero acá ahora le metí la B nominal. Y la resistencia a esta es baja. Entonces la corriente trepa, esta corriente intenta trepar violentamente, ¿no? Apareciendo una fuerte corriente de circulación I de falla, o I2 de falla, muy peligrosa para la vida de la máquina debido a los fuertes efectos térmicos y electrodinámicos que produce. ¿Por qué electrodinámicos? Cuando la corriente es muy alta, aparecen fuerzas en el bobinado, lo quieren apretar contra el núcleo. Casualmente por la ley de Lenz, ¿no? Circula corriente, aparecen fuerzas. Principio del motor, ¿no? Corriente, fuerza, el motor gira. Acá no puede girar, entonces lo que ocurre es que la bobina se quiere apretar contra el núcleo y se destruye ella misma. Desde el punto de vista del circuito equivalente, el valor de I de falla debe ser expresado por I de falla B1 IN sobre Z de cortocircuito. La Z de cortocircuito es la R de cortocircuito más la X de cortocircuito. Esto es, ¿no? R más X, esta es la Z de cortocircuito. Y teniendo en cuenta el diagrama vectorial de la figura de abajo, I1 nominal es B1 de cortocircuito sobre Z de cortocircuito. Normalmente en las caídas de tensión, tanto de la resistencia del bobinado como la reactancia que simboliza la dispersión, la podremos expresar como un porcentaje de la tensión de entrada de la siguiente manera. O sea, B1 de cortocircuito sobre B1 nominal por 100. Es el error de cortocircuito. Y el épsilon de la R de cortocircuito es la tensión que cae en la R con respecto a la alimentación, y épsilon de XC es el error que se produce, la tensión que aparece en la reactancia con respecto a la nominal. Estoy pensando esto, si en la nominal aparecen 100 volt y en cortocircuito me aparecen 2 volt, ¿cuál la es? Acá en el primer caso me va a aparecer B1 de cortocircuito sobre B1 nominal, 2 sobre 220. Acá están las corrientes de falla, ¿no? B sobre I1N, bueno, es despejar lo de arriba. Al ocurrir una falla de cortocircuito en el transformador, la corriente correspondiente que aparece en el primero de acuerdo con 360, o sea, reflejar 16,67 de la corriente nominal. La multiplico por 100 sobre 4, que corresponde en el secundario a una intensidad de, hace el cálculo, 100 amperes. De 16,67 se fue a 100. Y en la I2 de falla, no, en el primario, y en la I2 de falla, fíjense, la I2 de falla se va a 25 kiloamperes. O sea, si la I1 estaba en 416, la I2 de falla en el secundario 25 kiloamperes. Valores muy superiores a los asignados a la máquina y que habrán de eliminarse por medio de protecciones adecuadas. Intensidad, búsqueda, etcétera, en el menor tiempo posible para no dañar la máquina. Bueno, en general cuando hay una falla de corto, no se espera que el corto se establezca. Lo que hace la protección, les voy a mostrar opciones del puntero. Vamos a suponer que este es el tiempo y venimos con la corriente así, normal. De repente se aparece una falla y esto hace esto, ¡guac! Cuando hace esto, la protección lo que está viendo siempre acá es la derivada de la corriente, ¿no? Lee la derivada de la corriente respecto del tiempo. Circuito derivativo. Lo está viendo, en cuanto esto crece violentamente, esto puede pasar porque hay un corto, porque hay una falla transitoria y vuelve a la normalidad. Entonces, si es transitoria y vuelve a la normalidad, no es que dispara inmediatamente.
espera un tiempo. Ese tiempo que espera hasta que dispara se llama tiempo de arranque. ¿Sí? Entre el tiempo de arranque, la protección no actúa. Espera a ver qué pasa. ¿Sí? Y normalmente espera 2 ciclos. 2 ciclos. Si en el segundo ciclo esto sigue creciendo, ¡pum!, afuera. Hay protecciones que son más rápidas, pero bueno, va a depender del proyectista qué quiere proteger. Bueno, hoy les tiré un montón de cosas. Vamos a ver algunos problemas en la clase que vienen, como para poder meternos todos un poco más en tema. Por eso la transformadora lleva 3 clases o 4, 3 seguro. Faltan algunas cosas de transformadores. Repasar alguna cosa que es un espinterómetro, por qué, las normas. Todo esto lo van a ver aplicado a los trafos de distribución sin ninguna duda, ¿no? Porque se aplica a todos los transformadores. Entonces, lo que veamos para el de alta va a servir para lo de media y por eso ustedes están en planificación en media tensión, ¿no? Vamos a planificar cámaras en media y cuando planifiquemos una cámara vamos a tener que tener en cuenta todo esto, ¿no? Los cortos que pasan con el transformador cuando le meto un corto violento. ¿Qué protección tiene la cámara para proteger al transformador? Y muy poca realmente. ¿Por qué? Porque no tienen protecciones electrónicas, sino que tienen fusibles. O sea, el fusible de media tensión se llama HH, es un fusible, lo vamos a ver en la escuela. Es un fusible que a la salida de la celda, de ahí está enganchado al transformador, así que cualquier cosa el fusible tiene que saltar. Cuando un fusible salta, este fusible lo que hace, tiene una chapita arriba, como si fuera un revólver, el fusible salta, sale ese revólver para afuera, y ese revólver dispara un sistema mecánico que abre todo el funcionador, lo pone a cero de una. Es una protección muy, muy básica, la de distribuciones, por eso se queman, porque es básica. Los de alta no, los de alta es electrónica, tienen interruptores, son muy rápidas, si no estaríamos en problemas, ¿no? Si queman un transformador de 800 MVA, como que vieron ustedes al principio, primero que se tarda 2 años en fabricar, no es una cosa que lo compran en la ferretería. Encargado y con la plata de frente, 2 años más o menos, un bicho de eso. Y después no es sacar uno con el otro, sino que hay que llevar toda una parva de ensayos terrible. En cambio, la distribución es más fácil de construir. Tiene protecciones, pero están limitadas. La única protección que tiene es la protección maximal, muy conocida por maximal o máxima corriente. ¿Y quién la ejerce? Bueno, el fusible. ¿Y por qué la ejerce? Porque recién vimos que la corriente de cortocircuito se va a los caños. Y si se va la corriente de cortocircuito a los caños, le estoy sacando una potencia al transformador que no está capacitado. Y si no está capacitado y le meto una corriente que se va a los caños, el bobinado se aprieta. Y si el bobinado se aprieta, se daña. Bueno, es toda una cadena de sucesos que suceden en segundos. Que si uno está al lado, corre riesgo de lastimarse, ¿no? Porque uno no sabe cómo va a reaccionar todo el combo este. Por eso no es lo mismo un transformador de 220 a 12 volts que uno de 13.200 a 380. No es lo mismo. Si bien la máquina como máquina es lo mismo, el riesgo no es el mismo. Porque el transformador de 220 a 12 volts, lo hacemos en prende fuego, ¿no? Lo desconectamos, lo tiramos dentro de la pileta, abrimos la canilla y se acabó la historia. Acá no tenés canilla, no lo vas a poder tirar dentro de la pileta y encima está en un pozo. ¿Cómo corno lo apagás? Es complicado. Ya van a ver que algunos están a nivel. Vamos a ver algunas cámaras muy piolas que ahora se hacen, no se fabrican las cámaras, sino que ya vienen hechas. Hago el agujero y la entierro, ya está, listo, viene con todo. Es una caja que está transformada, está todo adentro. Baja de la grúa con la grúa, hacemos el hueco en el piso, lo agarro con la grúa, lo bajo, lo cemento y ya está la cámara hecha. En pocos instantes. Es más cara,
pero es inmediata, sobre todo cuando vuela la cámara y no queda nada, ¿no? Así que bueno, preguntas. ¿Ahora o callo para siempre? ¿Ariel? ¿Los Ariel? No, por ahora no. La última parte creo que quedó alguna duda, pero lo vemos después en la continuación, creo. Sí, no, igual yo lo voy a repasar. Igual voy a subir el video y voy a subir el PowerPoint. Sí, voy a aprovechar, voy a revisar el video después y leerlo un poco. Dame tiempo a subirlo, pues no lo voy a subir a la noche. Sí, no, tranquilo, no, hasta el viernes o viernes última hora no lo voy a ver. Ante la clase. Usted está el viernes, no lo puede ver. Perfecto. Hay tiempo. No, además les tengo que corregir los trabajos prácticos. A los que no me mandaron el trabajo práctico, Fernanda, me dijiste que le ibas a mandar al WhatsApp. Mandalo, porque si no, no te lo puedo corregir. Fernanda y alguno más también me lo dijo, así que bueno, fíjense de enviarlo, ¿sí? ¿Está? Bueno chicos, nos vemos entonces.